Hoy es Día de la Mamá, pero también es mes misionero. Note, mes en el que recordamos la responsabilidad que tenemos los hijos de Dios de ir y alcanzar a todas las etnias para Cristo. El Señor Jesús nos dejó esta gran responsabilidad. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Mateo 28. El pastor Juan nos habló de la gran comisión, Mateo 28, para todos aquellos que somos hijos de Dios. La palabra naciones viene de la palabra griega etnias, que significa pueblo, tribu, nación o linaje. Grupo de personas que tienen rasgos comunes como idioma, costumbres, valores, cosmovisión, ocupaciones, música. No necesariamente, escúcheme bien, mamá, no necesariamente tienen un territorio en común. A veces en un territorio pueden haber muchas naciones, muchos pueblos, muchas culturas, muchas etnias. De ahí, note mi hermano, en el Perú hay un solo territorio, el territorio peruano. Pero en el Perú no hay una sola nación, somos varias naciones. Se dice que hay 16 naciones, 16 etnias en el Perú. Y esas 16 etnias se dividen en 70 grupos etnolingüísticos, con su idioma, su dialecto, con sus propias costumbres. ¿Nota? Ahí están los aguaruna, los quechua, los aymara, están los mestizos, están los arawak, están varias naciones. A todas ellas debemos llevarles el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. A todas las naciones, a todas las etnias. Note mi hermano, note mi hermana, note mamá, note papá. Nuestra tarea es muy grande, note. De tal manera que al final de los siglos, cuando lleguemos a los tiempos finales, se cumpla lo que vio el apóstol Juan allá en el Apocalipsis. Después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero. Esa es la visión final de Juan en los últimos tiempos, allá en los tiempos finales, allá en el cielo, cuando todo ese grupo de personas de toda lengua, tribu, nación, alaben al Cordero. ¿Amén o no? ¿Gracias a qué? Gracias a qué vamos a encontrar cuando estemos alabando al Señor allá en el cielo. Vamos a encontrar de todas las tribus, de todas las naciones, de todas las etnias. Gracias a que hubo un misionero que se atrevió a cruzar la frontera y se metió en una cultura, en una etnia, y les predicó el evangelio de Jesucristo. ¿Sabe? Hay un problema. Hay un problema, mamá. El problema radica en que muchos pensamos que la tarea de predicar el evangelio a todas las etnias es solo de los misioneros oficiales de la iglesia, de todos aquellos que solamente están allí su foto pegada allí en el avisador. No, por favor, mamá, entiéndame. La tarea de predicar el evangelio es tarea de todos aquellos que somos hijos de Dios. De todos. Nosotros desde nuestra casa podemos llegar a ser grandes misioneros, de tal manera que dejemos un legado de bendición para las futuras generaciones. Quizás una mamá me pregunta: pastor, ¿eso que está diciendo es verdad? Nosotros desde nuestra casa, desde nuestro hogar, ¿podemos ser de bendición a las misiones? Sí. Claro que sí. Déjame hablarte esta mañana de dos mujeres que desde su casa se convirtieron en grandes misioneras. Ellas tomaron muy en serio
el hecho de enseñar la palabra de Dios en el hogar. Ellas dejaron un legado de trascendencia eterna. Ellas formaron un pastor. Ellas formaron un siervo de Dios. ¿De quién estamos hablando, pastor? De Loida, la abuela, Eunice, la madre. ¿Notas, mi hermano? Estamos hablando de dos mujeres. Los misioneros no solo están en otros países, mamá. Los misioneros están principalmente en el hogar, en la familia. Quien asume la tarea de predicar el evangelio es un misionero. ¿Cuántos lo creen? Claro que sí. Sea que estés en el hogar, en el colegio, en la universidad, jóvenes, o vayas a otra cultura, eres un misionero. Si predicas el evangelio, eres un misionero. Si enseñas la palabra de Dios, eres un misionero. Loida y Eunice decidieron ser misioneras en su hogar. Loida, Eunice, nota cómo fueron misioneras en su hogar. Cuando estas dos mujeres, abuela y madre, se comprometieron a enseñarle la palabra de Dios a Timoteo, el nieto de Loida y el hijo de Eunice. Abuela y madre formaron un gran equipo misionero. ¿Cuál era la misión, pastor? Que Timoteo llegara a ser un gran siervo de Dios y que fuera usado por Dios para su obra. Tú me dirás, pastor, ¿cumplieron su cometido? Claro, claro que sí. Nota lo que le dijo el apóstol Pablo a Timoteo. ¿Me están siguiendo? Mira lo que le dijo Pablo a Timoteo: sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día, deseando verte, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, Timoteo. Mira lo que le está diciendo Pablo en 2 de Timoteo 1, 3 al 5 a Timoteo. Timoteo, yo oro por ti todos los días. Y cada vez que oro por ti, me acuerdo de tu fe no fingida. Mira lo que le dice Pablo a Timoteo: oro por ti todos los días, Timoteo, y cada vez que oro por ti, me acuerdo de tu fe no fingida. ¿Qué significa fe no fingida? Mira la cualidad que tenía Timoteo. Significa que Timoteo no era un creyente hipócrita. Significa que Timoteo no era un creyente falso. No era un lobo vestido de oveja. No era de un creyente de apariencia nada más. Timoteo había aplicado la palabra de Dios a su vida con total honestidad. Era un creyente a carta cabal. Pastor, ¿le puedo hacer una pregunta? Házmela. ¿Se puede fingir la fe? Sí. Sí. ¿Hay ejemplo en la Biblia? Sí. Judas, él fingía su fe. Estuvo entre los 12 discípulos del Señor Jesús. Engañó a los 11 discípulos, menos al Señor. Judas era el tesorero. Tal fue el engaño hacia los 11 discípulos que lo escogieron a Judas. ¿Para qué? Para que sea el tesorero. Todos creían en Judas. Judas, tú eres un hombre intachable. Encárgate del dinero. Imagínense cómo había engañado Judas. Judas tenía una fe falsa, hipócrita. Ojo, pero no Timoteo. Timoteo no. Timoteo tenía una fe real. Su vida y su fe iban de la mano. La pregunta que de repente te haces es: mamá, pastor, ¿cómo llegó Timoteo a tener esa fe genuina?
¿Gracias a qué? ¿Dónde está el secreto, pastor, para que Timoteo tenga una fe así? ¿Cuántos quieren saber el secreto? Levante la mano. El secreto no es un secreto, porque Pablo lo escribió aquí, versículo 5 de 2 de Timoteo 1. Mira lo que dice, el secreto está en el verso 5, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre, ¿qué? Eunice. Ahí está el secreto de la fe no fingida de Timoteo. Esa fe llegó a Timoteo porque primero estuvo en la abuela Loida y después en la madre Eunice. Eso significa que estas dos mujeres, abuela y madre, influenciaron de tal manera en Timoteo que Timoteo llegó a ser un gran siervo de Dios. ¿Amén o no? Nota mamá, nota abuela, abuela. ¿Cuántas abuelas hay acá? Levanta la mano, abuela. No te escondas, abuela. Levante la mano. Ahí están las. Eres importante, abuela. ¿Cuántas mamás hay acá? Eres importante, mamá. Mira. Ambas, Loida e Eunice, tomaron la decisión de invertir su vida en Timoteo. Fueron misioneras en su hogar, en su casa, desde su casa. Pastor, ¿qué hicieron para formar a Timoteo, llegar a formar a Timoteo y que Timoteo se convierta en un gran siervo de Dios con fe no fingida? ¿Qué hicieron estas dos mujeres, mamá e hija? Mira lo que hicieron, mira. Uno, en primer lugar, 4 cosas. Escríbelo, anótelo, compártelo en el día de la mamá. Mira, 1, ellas fueron las primeras maestras de Timoteo. Las primeras maestras de Biblia de Timoteo. Nota lo que nos dice el apóstol Pablo, 2 de Timoteo 3, 14, 15. Pero persiste tú en lo que has aprendido. Mira lo que le dice Pablo a Timoteo. Persevera en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. ¿Sabes? Timoteo conocía la Biblia. ¿De quién? ¿Quién le enseñó las sagradas escrituras a Timoteo? Su abuela, su madre. Fueron sus primeras maestras. Nota, mi hermano, que ni la abuela ni la madre encomendaron esa tarea a la sinagoga ni a los sacerdotes. Ojo, ellas sabían que la primera responsabilidad que tenían como abuela y madre era enseñarle la palabra de Dios al nieto, al hijo. Mi hermana, abuela, mamá, no es responsabilidad de la iglesia enseñarle a tus hijos y enseñarle a tus nietos de la palabra de Dios. Nosotros somos un complemento, pero la tarea principal de enseñar la palabra de Dios es tuya, mamá, es tuya, abuela. ¿Notas lo que nos enseña Eunice? No es tarea de los maestros de la escuela dominical, por más buena tarea que lo hagan, que ellos hacen. Pero no es tarea principal de ellos. Tú no puedes venir a la iglesia y decirle a la iglesia, mire pastor, aquí están mis hijos para que ustedes le enseñen de la palabra de Dios. No. Es tarea primordial de la abuela y de la madre. En equipo. ¿Notan? Ellos no delegaron su responsabilidad. Pablo le dice a Timoteo, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Abuela, misiones empieza en el hogar. Mamá, misiones empieza en el hogar.
cuando das el desayuno y abres tu Biblia y compartes una porción de las Sagradas Escrituras. Empieza en el hogar. Abuela, deja de estar pensando en la tumba. Mira, abuela, te voy a hablar muy en serio ahora. Ay, abuela. Mira, abuela. A veces hay abuelas, de verdad, yo he escuchado a algunas abuelas y mire, pastor, yo ya estoy para la tumba. ¿Qué tumba ni qué tumba? Tú estás todavía aquí. Y si estás aquí en la tierra, es porque Dios todavía te quiere aquí en la tierra. Y te quiere para usarte, para que seas de bendición para tu familia. Si Dios te quisiera en el cielo, hace rato que te hubiera llevado. Pero Dios no te quiere todavía en el cielo. Dios no quiere que te jubiles. Lo que Dios quiere, abuela, es que cuando tus nietos lleguen a tus manos, tú aproveches para hablarles de la palabra de Dios, para que ores por ellos. Aprovecha a hablarles. A veces escucho abuelas que me dicen, ay, pastor, mis hijas siempre me traen a mis nietos y me dan más trabajo. No, que te los traigan. Para que tú aproveches en hablarles de la palabra de Dios. Pero pastor, se ponen a jugar con la pelota y me han roto la luna. No importa. Pueden llegar a ser un Messi ese nieto. Anímalo. Puede llegar a ser un gran jugador. Estás perdiendo plata, abuela. Abuela, mamá. Sabes, cuando tus nietos llegan a tus manos es porque Dios te los está llevando. Y es por algo, ¿sabes? Es por algo. Porque quiere que tú le enseñes las Sagradas Escrituras. Quiere que tú le enseñes de la Biblia. Sabes, abuela, tú puedes orar mucho por tus nietos, por tus hijos. Mamá, tú debes formar un equipo con la abuela y juntos agarrar al nieto. Vamos a enseñarle de la palabra de Dios. ¿Amén o no? ¿Cuántos lo creen? Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Claro que sí. Dos. Mira la segunda cosa que hicieron abuela y madre. 2. Ellas enseñaron con el ejemplo a Timoteo. Sí, no basta enseñar la palabra de Dios. La palabra de Dios se enseña con la vida, abuela. Mamá, se enseña con la vida. Si tú no enseñas la palabra de Dios con tu vida, entonces va a ser por gusto que enseñes la palabra. No va a dejar ninguna huella. Mira lo que le dijo Pablo a Timoteo. Sin cesar me acuerdo de ti. Segunda de Timoteo 1:3-5. Sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte, Timoteo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Pero mira lo que dice después de la coma, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. ¿Notas, abuela? ¿Notas, mamá? Si Timoteo llegó a tener una fe genuina, fue porque la abuela tenía una fe genuina y la madre tenía una fe genuina. Nota el valor del ejemplo, mamá. No se trata de ser creyente por ser creyente o tratar de enseñar la Biblia como si fuera la Biblia un libro mágico. No. La Biblia se tiene que interiorizar, se tiene que obedecer. Y una vez que obedecemos la Biblia, se enseña con el ejemplo. Si Timoteo llegó a tener fe genuina, fue porque su abuela y su madre lo vivían. Ojo. Nota el valor del ejemplo.
Nota el valor del ejemplo. Si muchos hijos rechazan el evangelio, es porque le presentamos el evangelio sin nuestra vida, sin el ejemplo. Le hablamos de Dios, pero nosotros no oramos a Dios, ni amamos a Dios, ni siquiera vivimos obedeciendo a Dios. No basta con venir a la iglesia. Eso no nos hace cristianos. Tenemos que aprender a vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Cuando lo que uno transmite a los hijos, a las generaciones futuras, es vida, 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 vida. Genuina vida cristiana. Pero nota cómo es que la fe se puede pasar de generación en generación. Tú puedes dejar con tu ejemplo. No pienses, papá, mamá, que tu ejemplo se queda solamente en el ámbito privado, en ti. No. El ejemplo va a tus hijos y de tus hijos a tus nietos. Así es. Si no lo sabías, ahora lo sabes. No es que se queda contigo lo que tú has hecho en tu vida. Eso va a tus hijos y de tus hijos a tus nietos y de tus nietos a tus bisnietos. Así es. Si vives en el alcohol, vas a pasar el alcohol de generación en generación. Si tú vives en la pornografía, vas a pasar la pornografía de generación en generación. Si tú vives en el odio, vas a pasar el odio de generación en generación. Si vives en la mentira, vas a pasar la mentira de generación en generación. Si vives en el resentimiento, vas a pasar el resentimiento de generación en generación, hasta tus bisnietos. Pero si vives la fe, si tú vives la palabra de Dios, vas a pasar esa vivencia a tus hijos, a tus nietos, a tus bisnietos. Si amas a Dios con todo tu ser, ese amor tú lo vas a pasar de generación en generación. Lo que tú eres habla más de lo que tú hablas, lo que tú eres. Así que tenemos que enseñar la palabra. Mamá, abuela, tenemos que enseñar la palabra de Dios con nuestra vida. ¿Amén o no? ¿Cuántos lo creen? Tres. Mira la tercera cosa que ellas hicieron. Ellas le enseñaron la palabra a Timoteo. Nota nuevamente lo que le dijo Pablo a Timoteo. Segunda de Timoteo 3, 14, 15. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. ¿Notas lo que la abuela y la hija le enseñaron al nieto, a Timoteo? No le hablaron de las novelas turcas. No le hablaron de que la U siempre gana los campeonatos. Ay, perdón. No le hablaron de esto es guerra, de combate. ¿De qué le hablaron Loida y Eunice a Timoteo? Las sagradas escrituras. ¿Sabes? Para que tú hables de las sagradas escrituras, tú tienes que leerla. Tú tienes que leer la palabra, mamá, abuela, para que tengas que compartirle a tus nietos. Los misioneros no hablan más que de la palabra de Dios. Cuando van a las misiones, los misioneros no hablan de psicología, no hablan de educación. Ellos hablan de la palabra de Dios. Y eso tienes que enseñarle a tus nietos.
No le estés contando cuentos de Caperucita Roja, eso no es verdad. Lo que es verdad es lo que está aquí en las Escrituras. Háblale de Abraham, háblale de Jacob, háblale de Sansón, háblale de David, háblale de Saúl, háblale de los discípulos, háblale de Ruth, háblale de Esther. Esos son personajes reales que tienen enseñanza para nuestra vida. Enséñale a tus hijos la palabra de Dios. No te canses de hablarles de la Biblia. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, dice Pablo, tiene poder. Ojo, es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Solo la Biblia tiene poder, es dinamita para cambiar vidas. Si tú quieres cambiar la vida de tus hijos, tienes que hablarles de la palabra de Dios. No hay otra forma. Solo la Biblia tiene poder para cambiar una vida. Si tu hijo se está portando mal, háblale de la Biblia. Regálale una Biblia. Siéntate con él, con ella a hablar de la Biblia. Porque la palabra de Dios quedará sembrada en su corazón. La palabra de Dios es una semilla, dice el Señor Jesús, que va a quedar sembrada en el corazón y tarde o temprano esa semilla germina. Quizás tú no lo veas, quizás tú te mueras y no vas a verlo, pero después que te mueras, Dios hará su obra. Pero tenemos que hablar de la palabra de Dios. Solo la Biblia cambia a las personas. La psicología no cambia a nadie. La educación no cambia a nadie. La palabra de Dios cambia vidas. ¿Cuántos lo creen? Ellos te van a decir, ya mamá, siempre ya abuela enseñándonos la Biblia. No importa, no importa, no importa. Pero tarde o temprano la palabra de Dios hará su obra. La fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Solo la palabra de Dios produce fe, confianza. 4, ellas le enseñaron a Timoteo muy temprano, desde muy temprano, y que desde la 2 Timoteo 3, 14, 15, y que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras. Ambas, abuela y madre, comenzaron bien temprano, bien temprano. Más grandes los hijos, más difícil. Pero cuando tú empiezas desde pequeños es mucho más sencillo. ¿Sabes lo que decían los terroristas? Los terroristas, ¿saben lo que decían? Los de Sendero Luminoso, los que conocemos Sendero Luminoso, ellos decían, danos un niño y no se va a apartar de nosotros nunca. Ellos sabían el valor de tener a un niño y meterle sus ideas desde pequeño. Los niños son receptivos. Hay que aprovechar que están niños, mamá, abuela. Cuando te traigan a tus nietos, tráemelos por favor. Los voy a agarrar y les voy a enseñar la palabra. Desde pequeños. Y cuando tú los tomas desde pequeños, no se apartarán de él. Lo dijo Salomón, Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Tarde o temprano, ese mensaje de la palabra los va a cuidar, los va a guardar. Pero pastor, ya mis hijos están grandes. No importa, empieza. Ora por ellos, ora por ellos, ora por ellos. Pero deja un legado de bendición. Escúchame, abuela, mamá. Lo que tú haces ahora no se queda en el ahora. Se va hasta los nietos. Se va hasta los bisnietos. Deja un buen legado en tu familia, mamá, abuela. Deja un buen legado en tu familia. ¿Amén o no? ¿Cuántos lo creen?
¿Cuántos me están siguiendo? ¿Seguro? ¿Seguro? ¿Están despiertos? ¿Seguro? Termino. Abuela, mamá, déjame contarte una historia. Se la contó Nola Warren a su pastor. Escúchame por favor, mamá, abuela, escúchame. Mira esta historia, escucha esta historia, es de la vida real. Nola Warren se la contó a su pastor. Es la historia de una mujer que supo perdonar, que dejó un legado de bendición a su descendencia. Tú sabes que cuando lo bordeaba los años 1900, las familias, ojo, eran afectadas cuando algún hecho vergonzoso llegaba a la familia. Las familias solían guardar las apariencias por los 1900 por allá, mucho más en Estados Unidos. Así fue como una familia de mucho dinero, esta familia escondió a una hija ilegítima de una joven de 18 años. Una de las hijas que tenía 18 años de una familia rica salió embarazada y tuvo una bebé, una mujercita. Y entonces la familia la escondió porque era una hija ilegítima, así se la llamaba en aquel entonces, para aparentar un estatus, una moral intachable. Cuando el censo del año 1900 arrojó sus resultados, el nombre de esta niña ilegítima no aparecía en él. Tal era el secreto que guardaba esta familia con relación a esa bebé, que ni siquiera los tíos sabían de la bebé, ni los primos. No fue sino años más tarde que supieron de ella. Cuando la bebé cumplió 12 años, ojo, 12 años, la enviaron a trabajar con un tío médico. Era una niña delgadita, pero ese tío médico se aprovechaba de esta niña y la hacía trabajar duro, y cuando no hacía el trabajo que él le demandaba hacer, la agarraba a correazos, a latigazos a la niña. La niña creció y ya tenía 17 años. En esa vida se casó a los 17 años. Aparentemente las cosas le habrían de ir mejor, pero no. Tuvo 3 hijos. Cuando nació el menor de ellos, esta mujer se enteró que su esposo era borracho, mujeriego. Él nunca quiso trabajar de una manera consistente. Así tuvieron que vivir con los suegros, porque no tenían dónde vivir. El esposo no trabajaba. Se fueron a vivir con los suegros. El esposo se desaparecía del hogar por periodos largos de tiempo. Nadie conocía su paradero. Cuando nació el hijo menor, el último de los 3, el marido le dijo: me voy a trabajar a otra ciudad. Cuando me vaya bien, te llevo a vivir conmigo. Ojo, pero la esposa lo esperó por mucho tiempo y nunca recibió noticias de él. La valiente mujer se fue a la ciudad donde se supone encontraría al esposo, y cuando se fue a la ciudad no la encontró. No encontró a su esposo. Su esposo nunca había llegado a la ciudad. Ella no tenía dónde vivir y se quedó en esa ciudad a trabajar 3 años. Trabajar para tratar luego de ir a sus suegros y recuperar a su hijo mayor, porque ella tuvo que dejar a su hijo mayor con sus suegros. Solamente había ido con los 2 pequeños. Pero en esa época difícil, cuando estuvo en esa ciudad, se quedó 3 años en esa ciudad. Pero allí alguien la invitó a una iglesia en esa ciudad.
Ella fue a esta iglesia y en esa iglesia escuchó del evangelio. Ella recibió a Cristo como su Salvador y Señor personal. Y ella fue llena del poder del Espíritu Santo. Su vida, la vida de esta mujer, se vio transformada totalmente por el poder de Dios. Y al experimentar el perdón de Dios, ella estaba decidida a buscar a su esposo y perdonarle. Y pensó: debe estar en la casa de mis suegros. Voy a trabajar duro para buscar a mi esposo y buscar a mi hijo mayor. Cuando fue a la casa de sus suegros, se llevó una gran sorpresa. Su esposo nunca había regresado y nunca volvió a verle. Y sus suegros no le quisieron devolver a su hijo mayor. Ni siquiera le dejaron verle a esta madre. Esta madre se fue muy triste. Ojo, agarró a sus 2 hijos, regresó a su casa. Nunca más volvió a ver a su esposo. Nunca más volvió a ver a su hijo mayor que los suegros le quitaron. Pero a partir de ese momento, ella tomó la decisión de dedicarse a crecer en su fe en Cristo y a educar a sus 2 hijos. Aparte de sus 2 hijos, la única familia que ella tenía era la familia de la iglesia. Eran sus hermanos en Cristo. Ella se dedicó a orar mucho por cada uno de sus hijos, aún por el hijo que no tenía, que se había quedado por sus suegros. Ella pedía: Dios, cuida a mis hijos. Dios, haz de mis hijos predicadores del evangelio. Oraba mucho por su hijo mayor. ¿Sabes? Sus 2 hijos pequeños crecieron y se casaron. El menor se casó con la hija de un pastor. Comenzaron a llegar los nietos que fueron para esta mujer su bálsamo contra el dolor. Por boca de la abuelita, los nietos conocieron la triste historia de su abuelita. Ojo, ¿sabes qué notaron los nietos? ¿Sabes qué notaron los nietos? Que esa abuela mostraba un carácter de amor a Dios y de consagración a Dios. ¿Sabes? Nunca vieron en su abuela resentimiento para las personas que tanto mal le habían hecho. No odiaba a sus abuelos que no la reconocieron como nieta. No odiaba a su familia que la rechazó. No odiaba a su esposo que la abandonó. No odiaba a sus suegros que le robaron a su hijo mayor. Esa mujer no odiaba, esa abuela no odiaba. Esa abuela solo amaba. ¿Sabes? Esa abuela falleció. Y cuando su hijo mayor tuvo 70 años, tenía 70 años, los nietos comenzaron a buscar al tío perdido, gracias a los datos que le dio la abuela, y lo encontraron. ¿Sabes qué pasó cuando los nietos encontraron al tío desaparecido? Al tío que se había quedado con los suegros. Ya estaba él de 70 años, pero les contó y les dijo: cuando yo tenía 16 años, justo cuando su madre oraba mucho por él, yo tenía un vivo deseo por acercarme a Dios. Y a los 16 años yo conocí a Cristo como Señor y Salvador de mi vida. Y luego ese hijo se hizo predicador. Y a los 70 años todavía era pastor de una iglesia. Ese hijo era pastor de una iglesia. Las oraciones de su madre no habían sido en vano. Nunca, papá, nunca, mamá, las oraciones son en vano. Nunca.
El fruto de aquella mujer sufrida de oración es inmenso. Su hijo menor también se hizo predicador y a los 80 años de edad seguía siendo pastor. Este hijo menor es el padre de la mujer que cuenta la historia, Nola Warren. Pastor, ¿y quién es Nola Warren? Nola Warren es la madre de Marcos Witt, el cantante, el músico que ha sido de mucha bendición en la vida cristiana de muchas personas. Es la madre de Marcos Witt. Es decir, Marcos Witt es su nieto, su bisnieto de esta mujer, la bisabuela de Marcos, la mujer de esta historia. ¿Sabes? La bisabuela de Marcos Witt dejó un legado maravilloso. ¿Sabes cuál fue el legado de esta mujer? 2 hijos predicadores. De sus nietos, 4 son misioneros, 3 son pastores, 4 predicadores, 8 maestros cristianos, 9 músicos que participan en el ministerio. Y en sus bisnietos hay 4 misioneros, 4 predicadores, 7 maestros cristianos, 12 músicos con ministerios cristianos muy amplios. Entre esos músicos, entre esos 12 músicos, está Marcos Witt. Además, en la descendencia de esta mujer hay enfermeras, pilotos, maestros de colegio. Pero lo más grande es que la influencia del bisabuelo borracho y adúltero fue cortada. Entre ellos no hay ningún alcohólico, ningún drogadicto, ningún homicida, ningún delincuente. Ella dejó un legado de amor y perdón. ¿Qué te parece? Esa mujer fue una gran misionera, ¿sabes? Fue una gran misionera en su hogar, en su familia, como Loida y Eunice. Abuela, mamá, tú puedes dejar un tremendo legado en tu familia. Tú no te das cuenta de lo que Dios está queriendo hacer en tu vida. Abuela, mamá, tú no te das cuenta de lo que Dios quiere hacer en tu vida. Pero Dios quiere usarte, abuela, mamá. Si Dios está permitiendo que todavía estés aquí, es por algo. Tus oraciones, abuela, tus oraciones, mamá, tu vida, tu obediencia a la palabra de Dios, tu enseñanza de la palabra de Dios, pueden dejar un legado de bendición hasta los bisnietos. No desmayes, no te derrotes. Dios quiere usarte, mamá. Amén, mamá. Amén, abuela. Feliz día. Feliz día. Loidas, ¿cuántas Loidas hay acá? Loidas. ¿Cuántas Eunices? Amén. Tú no te preocupes por los piratas filibusteros. Dios se encarga de ellos. Pero abuela, madre, Dios quiere usarte para ser de bendición en la familia. Y a ti también, papá. A ti también, papá. Oremos al Señor. Oremos a Dios. Oremos a Dios. Oremos a Dios. Ora allí, mamá, abuela,
Dios te escogió por algo. Dios te hizo abuela por algo. Dios te hizo madre por algo, con un propósito. Dios no juega al azar. Dios tiene propósitos. Y algún propósito hermoso tiene contigo, abuela, mamá. Sé un instrumento de bendición. Amigo, amiga que nos visitas, joven, hijo, señor, señorita, sé de bendición para tu familia. Reconcíliate con Dios. Deja de vivir en el pecado y arrepiéntete de tus pecados y reconcíliate con Dios ahora. Corta todo pecado en tu familia y sé un instrumento de bendición. ¿Te gustaría reconciliarte con Dios, amigo, amiga que nos visitas? Si estás aquí no es casualidad, Dios te trajo. Entrégale tu corazón a Cristo. Comienza una nueva vida con Jesús. ¿Quieres hacerlo? 1, reconoce tu necesidad de Dios. 2, arrepiéntete de tus pecados. 3, entrégale tu corazón a Jesús, tu vida a Jesús. ¿Quieres hacerlo? Haz conmigo esta oración allí donde estás. Repite conmigo esta oración y entrégale tu vida a Jesús. Repite estas palabras allí en lo más profundo de tu ser. Dile a Jesús de esta manera: Señor Jesús, te abro mi corazón. Ven a mi vida, Jesucristo. Perdona todos mis pecados. Quiero vivir para ti, Jesús. Quiero ser un instrumento de bendición, Jesús. Gracias, Jesucristo. Gracias, Jesucristo, por salvarme, por perdonarme. Gracias, Jesús. Quisiéramos que siguieras orando. Si hay personas que se han reconciliado con Dios, por favor, me gustaría orar por todos aquellos que hoy por primera vez se han reconciliado con Dios. Le han entregado su vida a Jesús por primera vez. Si hay alguien, por favor, indíquemelo levantando su mano. ¿Me permites orar por ti? ¿Habrá alguien que hoy hizo esta oración y le entregó su vida a Cristo? Levanta tu mano. Dios te bendiga allá. Gracias a Dios. Dios te bendiga. Gracias a Dios. Allá arriba, gracias a Dios. ¿Hay alguien más? Dios te bendiga. Dios te bendiga. Gracias a Dios. Dios te bendiga. 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 Gracias a Dios. ¿Hay alguien más? ¿Hay alguien más? Levante su mano. Queremos orar por usted. ¿Hay alguien más? Dios te bendiga. ¿Hay alguien más? Yo quiero pedir, Dios te bendiga, joven. Dios te bendiga. Gracias a Dios. ¿Hay alguien más? Yo quiero pedir a ustedes que están levantando la mano, pónganse de pie, miren, y vengan aquí, pónganse de pie, vengan aquí, vengan por favor, vengan aquí al altar, vengan aquí adelante, vengan por favor, queremos orar por